La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más que vencedores. Esa es la gran verdad que el Señor nos enseña. Y lo hemos vivido hasta el día de hoy. En 47 años aproximadamente de predicar este evangelio, he visto totalmente la mano de Dios extendida en el favor de su servidor, de mi familia, en el favor de muchas gentes que he visto cambiadas por la gracia y el poder de Dios. Y no dudo de que Dios quiere transformarlo a usted con ese propósito de que llegue a ser vencedor sobre todas las circunstancias de la vida. Y se logra por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este día quiero hablar una vez más sobre el tema más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el hombre que vive en derrotas espirituales, que vive en pecado, y estas personas realmente lo vemos en su forma de expresarse con unas palabras que a uno de verdad se siente totalmente pesadas esas palabras y algunas veces causando hasta náusea por la forma en que se expresan, en la brutalidad que lo hacen. Pero a pesar de todo, Dios dice a esos hombres y a esas mujeres: vuélvanse a mí. Imagínense qué gran misericordia del Señor. En vez de mandar un rayo y partirlos y matarlos y aventarlos como hojarascas al infierno, Él les llama al arrepentimiento porque los ama tanto. Porque al llamarlos al arrepentimiento, al cambio, es porque Dios les ama entrañablemente y no desea que usted perezca en el camino que ha tomado, sino que se devuelva de ese camino perverso, criminal y salvaje, porque es muerte al final. Dios lo está llamando a regresarse de ese camino, el camino equivocado que ha tomado, el camino del error, de la perdición. Y Dios dice: ven a mi camino te dará paz, te dará alegría, te dará libertad, te dará totalmente dirección, al cual el final de ese camino es de vida, es totalmente de bendición suprema, gloriosa y eterna, de eternidad a eternidad. A través de Jeremías, en el capítulo 3, verso 12 y verso 13, le dice Dios al pueblo de Israel. En otras palabras, Dios llamando al profeta, al cual coloca sus palabras en el corazón y en la boca del profeta Jeremías, para que vaya y predique a un pueblo testarudo, a un pueblo que se ha desviado del camino santo del Dios omnipotente. Y le dice Dios a Jeremías: ve y proclama estas palabras al norte, es decir, a las 10 tribus del norte de Israel, y diles estas palabras: regresa infiel Israel. Israel tenía una actitud terrible contra su creador, infidelidad. Este es el problema de millones de almas por toda la faz de la tierra. En todos los pueblos, tribus y lenguas y nación se encuentran cantidades por millones que son infieles al Todopoderoso. Pero a todas estas gentes infieles,
Dios le dice al profeta, diles, regrésense infieles, declara el Señor. No te miraré con ira porque soy misericordioso. Declara el Señor, no guardaré rencor para siempre. Esta es la plenitud de la gracia clemente, misericordiosa y compasiva del Dios creador de todas las cosas y de nuestras propias almas y de todo nuestro ser. Imagínese cómo el pueblo se ha vuelto desenfrenado. Han dejado a un Dios incorruptible por ir en pos de dioses corruptos, por ir en pos de dioses que ni son dioses. Mas el Señor le dice, Israel infiel, regrésate, no tomaré tus pecados en cuenta, los voy a borrar, los haré desaparecer de tu vida, pero tienes que retornarte a mí. Y estas mismas palabras le está hablando Dios a gente que está caminando con toda infidelidad. El Señor te dice claramente a través de este interesante pasaje, no te miraré con ira, pero debes regresarte a mí, dice Dios. Imagínate lo que te está pidiendo, que te regreses, porque el camino que has tomado se llama infidelidad. La infidelidad, su fin es terrible, es destrucción, es muerte, es espanto, es dolor, es crujidera de diente. Mas el Señor dice, infiel, retórnate a mí, declara el Señor. No miraré con ira tu vida, porque yo, Jehová, soy Dios misericordioso. Declara el Señor, no guardaré rencor para siempre. Solo reconoce tu iniquidad, declara Dios, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado y has repartido tus favores a los extraños bajo de árbol frondosos. No has obedecido mi voz, declara el Señor. No has andado en obediencia. Te he estado hablando, pero no has aprendido. Tomaste un camino equivocado, el camino de rebelión, el camino de ser corajudo, de ser una persona totalmente altivo. Mas el Señor dice, regrésate a mí, declara Dios, porque yo te voy a mirar con ojos de misericordia. Voy a protegerte. Voy a ser tu escudo. Voy a ser tu fortaleza, tu pronto auxilio. Voy a ser tu proveedor, como siempre lo he hecho. Voy a protegerte. Ningún enemigo de otras naciones podrá hacerte daño, porque yo seré tu escudo, tu protección, muralla ciertamente de protección. Pero solo reconoce tu iniquidad, declara Dios. Reconoce que has pecado, reconoce que has fallado, reconoce que has sido rebelde, reconoce que has sido infiel. Ahora ven a mí reconociendo tus pecados, confiésamelos y yo te miraré con ojos de misericordia. No te miraré con ira, porque yo soy Dios misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre, aunque he estado con ira contra ti por algunos días, pero he decidido tener misericordia, compasión, ternura de ti. Pero regrésate a mí. Una mujer que se le extendió su misericordia perdonándole 500 pecados. Lo encontramos en Lucas capítulo 7, verso 47. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Una mujer prostituta llegó con un lavastro, con un perfume, lo quebró y lo derramó a los pies del Señor.
también ungió la cabeza y los pies de Cristo Jesús. Y esta mujer estaba altamente agradecida porque Dios la había perdonado, la había limpiado. Y Jesús estaba en casa de un hombre ex leproso que Jesús también había perdonado 50 pecados. Y entonces este se puso a criticar al Señor por esa mujer que había venido para enjugar con sus cabellos los pies. Lavó también los pies con sus lágrimas, pero con su cabello extendido estaba secando los pies de Jesús. Pero este ex leproso estaba diciendo, si este fuera un verdadero profeta, refiriéndose a Cristo, no se dejara tocar por una prostituta, por una mujer ramera. Lo importante de la misericordia de Dios, que tú puedes venir como te encuentras de sucio. Puedes venir al Señor, tan pronto lo tocas, tan pronto te acercas a Él. Y si te acercas con corazón sediento y hambriento de Él, Él extenderá su amor, su misericordia para tu favor. En este caso, esta dama que andaba perdida, prostituida, poseída de demonios. Había el Señor sacado varios demonios de esta mujer. Ciertamente esos demonios la conducían a hacer cosas nefandas, terribles y espantosas y vergonzosas. Por lo cual le dijo Dios a este hombre, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y esa es la situación de muchas personas. Pero Jesucristo es el regalo que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha dado para justificarnos. El Señor justificó a esta prostituta diciéndole, hija, tus pecados han sido perdonados. Vete en paz. Qué importante es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Justifica a todo aquel que viene humillado delante de Él. El apóstol Pablo declara también en Romanos capítulo 5 versos 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación por causa de aquel pecado que cometió un hombre. Pero el regalo de Dios, pero la dádiva de Dios surgió a causa de muchas transgresiones y resultando en la justificación. Este regalo se llama Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito, es mejor dicho, el unigénito Hijo de Dios. Cuando decimos unigénito, es único en potencia, en soberanía. Y primogénito se refiere en cuanto a sus propios hermanos en Cristo Jesús. Los que nos redimió a través de su sangre, nos llama sus propios hermanos. Ahora, regresando a este interesante pasaje. Pero la dádiva surgió a causa de las muchas transgresiones, resultando en justificación. Es decir, que Dios nuestro Padre nos dio a Jesucristo para que Él diese su vida y nos limpiase de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda abominación. Una vez que el hombre venga así cargado de toda clase de pecado, no importa cuál fuese su pecado, lo importante es que se acerque a confesarlo y reconozca que la misericordia de Dios se extenderá para declarar una palabra tan poderosa. Eres declarado justo. Eres declarado limpio. No se toma en cuenta tu pecado por cuanto te humillaste, por cuanto viniste a mí, por cuanto lo confesaste y estás dispuesto a andar en los caminos santos, correctos delante de mí. Entonces Dios declara la justificación para ese hombre, para esa mujer. En Romanos capítulo 5, verso 17. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, es decir, que a través de nuestro padre Adán
veníamos arrastrando las cadenas de muerte por causa del pecado. Veníamos arrastrando una vida bajo condenación. Y gracias al eterno Padre nos dio el regalo más glorioso y más supremo, más divino, alto, glorioso y eterno. Y este es Cristo Jesús. Mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Recibimos el regalo más grande de ser justificados a través de la justicia de Jesucristo nuestro Señor. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, dice Pablo, por la justicia de uno que es Cristo Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de uno, por la rectitud, por la santidad de uno, vino la justificación a todos los de la fe, a todos los que creemos con todo nuestro corazón en la poderosa sangre de Jesucristo, en ese sacrificio cruento que Cristo llevó a cabo completamente en la cruz del Calvario. Es decir, Él sufrió cruentamente, con grande crueldad, por causa de nuestros pecados, el justo muriendo por los injustos, declarando nuestras vidas ahora en plenitud de justicia por su justicia. Alabado sea el Todopoderoso. Ahora bien, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y los muchos también eran arrastrados hacia la muerte, así también por la obediencia de uno que es Cristo el Señor, los muchos seremos constituidos justos y somos constituidos justos. Alabado sea el Todopoderoso. Ahora fuimos escogidos por Dios por medio de su amado Hijo Jesús para ser justificados, perdonados, limpiados, redimidos de todos nuestros pecados. Fuimos escogidos por Dios. Dios se encargó de seleccionarnos a través de Efesios capítulo 1, versos 6, versos 7 y 8 declara la Biblia que fuimos escogidos para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos escogidos, pero ¿dónde estábamos cuando Él nos escogió? En nuestros delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos en pecado. Estábamos con toda clase de abominaciones. Ahí nos encontró el Señor y nos escogió entonces para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros a través de su amado Hijo Jesús. En Él tenemos redención por mediante su sangre. Por Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y en todo discernimiento. Esa es la bondad de Dios, y nos escogió antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1, versículo 4, para que fuésemos gentes especiales, gentes santas, puras y limpias para Dios. Fuimos escogidos, que significa seleccionados, selectos, elegidos, floridos, granada. Hemos sido granados y también privilegiados, destacados, distinguidos, sobresalientes, designados, investidos. Eso quiere decir la palabra escogido. Y por lo tanto, Dios nos ama y ha extendido su amor más y más. Y su misericordia, su amor se expresa de todas formas a nuestras propias vidas. Ahora bien, la otra palabra que se extendió en el favor de los escogidos es la redención. Redención, que significa que Dios nos compró, nos salvó, nos ha hecho liberación a través de su redención, nos rescató. Recuperación significa también redención.
reconquista, manumisión, solución, eso da por entender Dios a través de la palabra redención. Dios nos ha dado todas estas preciosas victorias. Ahora, lo contrario de todo esto, si no hay redención, hay condenación. Pero gracias por la redención de Cristo, gracias por su sacrificio, por medio de su sacrificio, de su muerte y su crucifixión en la cruz, derramando así su sangre, nos lavó. Primero nos compró, después nos lavó con su poderosa sangre. De la misma manera que nos ha limpiado, Dios quiere limpiarlos a ustedes. De la manera como nosotros hemos recibido el perdón, la justificación, Dios quiere hacerlo con usted. Porque Dios está dispuesto a perdonar, a salvar, a bendecir y a prosperar. La palabra perdón, cuando Dios habla del perdón, está hablando de absolución, de indulto. Es decir, está hablando de amnistía y más que amnistía, de condonación, de clemencia, de indulgencia, de gracia, de compasión, de generosidad. Si no, la persona acepta el perdón, vivirá entonces bajo condenación, bajo castigo eterno. Pero si el hombre busca el perdón de Dios, lo encontrará y se deleitará y será prosperado, será bendecido en todas las cosas que emprenda. Pero no solamente Dios lo escoge, no solamente Dios lo redime, no solamente lo perdona, sino que también le da la capacidad de ser sabio. Y la sabiduría no viene de los hombres, viene de parte de Dios. Esa sabiduría gloriosa, suprema, sobrenatural, divina, preciosa. Alabado sea Dios. Es decir, que Dios a esa persona que es perdonado, que es redimido, que ha alcanzado misericordia, ha recibido totalmente los cambios operados por Dios por medio del sacrificio de Cristo y a través del poder de su palabra y del Espíritu Santo. Esa persona recibe ciencia sobrenatural, erudición, cultura sobrenatural, ilustración, recibe el saber, recibe el conocimiento santo, puro y limpio. Es decir, sapiencia y pericia, inteligencia, educación, instrucción. Eso recibe la persona que realmente busca de Dios. No será una persona mal pensada, con actitudes toscas, inútiles. No, ahora tiene la capacidad sobrenatural porque ha venido la sabiduría de Dios para esa vida. Y esa sabiduría lo conduce ahora paso a paso hacia la victoria más grande, sobre la victoria más sublime que Dios imparte a través de la palabra y a través de su Santo Espíritu. En 1 de Timoteo capítulo 1 versos 15 y 16, el apóstol dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, es decir, toda la Santa Biblia, que son 66 libros de la Biblia. Dice claro que esa palabra es fiel y digna de ser aceptada por todos, de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, declaró el sagrado escritor llamado Pablo. Y podemos agregarnos a Pablo y decir con toda certeza y con toda seguridad que somos los primeros en que Dios ha salvado y que ha tenido misericordia. Éramos de las personas más derribadas en el pecado, pero gracias al amor y a la misericordia y a la compasión de Dios, Él nos alcanzó, nos escogió, nos limpió, nos redimió con su poderosa sangre. Ahora bien, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para
para que en mí como el primero Jesucristo mostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es decir, Dios nos escoge para que otros vean en nosotros el poder sobrenatural, el poder glorioso que ha venido a transformar nuestras vidas en personas nuevas, en personas que en verdad agradamos al Todopoderoso. Y esto es por la misericordia, por la misma voluntad de Dios que alcanzamos ciertamente la misericordia de Dios en todo aspecto. Ahora bien, pensemos en esto ya para concluir. Los pensamientos de los hombres son inferiores a los de Dios, pero Dios lo invita a cambiar de forma de pensar, que sus pensamientos no sean chuecos, sino pensamientos sanos que lo conducirán a la victoria, al poder de ser más que vencedores. A través de Isaías capítulo 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Ahora bien, los pensamientos de Dios permanecen, el de los hombres desvanecen, se arruinan, son totalmente llevados a estos hombres a la decadencia, a la enfermedad, a la destrucción, los pensamientos del hombre. Pero los pensamientos que Dios tiene para nosotros es de vida, de esperanza, de restauración, de levantamiento, de transformarlo para que sea una persona totalmente que brille como la luz solar, es decir, en santidad, en el temor santo de Dios. Y quiero orar por usted, quiero pedirle a Dios misericordia. Repita conmigo: Señor Jesucristo, te ofrezco mi corazón, te ofrezco todo mi corazón, tómalo para ti. Soy tu hijo, tu hija, soy tu propiedad, soy tu criatura. Te pertenezco porque pagaste el precio de sangre por mi vida. Perdóname y sálvame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permanezca a partir de ahora la presencia de tu Espíritu en mi corazón. Transforma mi ser a la semejanza tuya para que te honre todos los días de mi vida. Y gracias, amado y eterno Jesús, por perdonar mis pecados y borrar todas mis rebeliones. Muchas gracias, muchas gracias. Amén y amén. Preciosos oyentes, gracias por su sintonía durante estos minutos que hemos estado juntos. Y continuaremos hablando sobre más que vencedores en otros programas más. Pero queremos decirle que si usted siente el deseo de parte de Dios, extender una ayuda financiera según Dios coloque en su corazón. Mire en la pantalla siempre de nuestros programas, ponemos el número del banco, el número de cuenta del banco donde está la cuenta de la iglesia. Ahí puede depositar voluntariamente lo que usted tenga en su corazón de parte de Dios y Dios lo va a bendecir porque queremos seguir extendiendo este mensaje a multitudes de miles de almas, pero no podemos hacerlo solo, queremos hacerlo con usted. Que Dios le bendiga y que Dios le multiplique sus donativos para la obra de Dios. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.